Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Lorena del canal No Soy Sibila y hoy vengo con el vídeo de mis lecturas de marzo y abril. He juntado 2 meses en el mismo vídeo porque es verdad que no estoy leyendo mucho y bueno, pues como en marzo ya hice un vídeo individual de uno de los libros que leí en marzo, pues me parecía muy repetitivo como volver a hablar de ese libro y de un par más y dije, bueno, pues lo junto todo y así pues ya está, mejor. Entonces, pinta que va a ser un vídeo largo porque son, bueno, pues al final, si me junto con 6 o 7 libros, siempre hablo mucho, ya lo sabéis. Así que nada, voy a empezar ya y así no me enrollo demasiado. Bueno, el primer libro del que os voy a hablar es Julia, de Ana María Moix, que está editado por la editorial Bamba y bueno, estaba bastante descatalogado, llevaba muchos años descatalogado. Este libro fue la primera novela de Ana María Moix. Ana María Moix fue un personaje bastante interesante, escribió poesía, escribió teatro, escribió cuentos infantiles, hacía entrevistas a personas del mundo de la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que pasó es que, bueno, pues siempre lo que suele pasar, las obras de las mujeres se olvidan, ¿no? O se descatalogan, o etcétera, y además, pues siempre estuvo como a la sombra de su hermano, Terence Moix, que pues fue mucho más famoso y además tenía una personalidad muy extrovertida, al contrario que Ana María, que era muy tímida, muy introvertida, muy reservada. Entonces, bueno, pues como que todos estos factores en conjunto pues han hecho que se esté ahora recuperando la obra de Ana María Moix, pero que durante años no se podía leer o se encontraba en librerías de segunda mano y demás, ¿no? Entonces, como os digo, esta es la primera novela que ella publicó, se publicó en 1970, es una novela con bastantes tintes autobiográficos y bueno, en la novela seguimos al personaje de Julia, que sería su alter ego, ¿no? O sería, bueno, como es medio autobiográfico, se supone que tiene algo de Ana María, ¿no? Y bueno, seguimos a Julia y a su familia. eh, pues Ana María tenía 2 hermanos, Terenci y, ¿cómo se llamaba el otro? Miguel, que murió con 18 años, ¿no? Y en el libro aparecen 2 hermanos y pues pasa lo mismo, ¿no? Ernesto, que se supone que es Terenci, y el otro es Rafael, que es el hermano que muere a los 18 años. Y bueno, en esta novela lo que seguimos es a Julia en una noche de insomnio, porque Julia tiene problemas para dormir y durante toda esa noche ella va recordando, digamos, pues su vida, ¿no? Es una Julia posadolescente, está en los primeros años de universidad. Y entonces va recordando su infancia y habla mucho de su familia, de la relación con su madre, de cómo de tener una relación muy estrecha, su madre se va distanciando. Julia es una chica pues igual muy tímida, muy introvertida, que le da muchas vueltas a todo en la cabeza y está todo el rato como retrotrayéndose a un momento de su pasado, ¿no? En el que Julita, que es ella de más pequeña, pues bueno, pues vive como un golpe, ¿no? Un golpe en su historia y digamos que ella siente como que se ha quedado, que Julita la ha dejado atrapada ahí, ¿no? Bueno, pues es una novela totalmente introspectiva, no es exactamente flujo de conciencia, pero bueno, podría ser. Es Julia hablando de sí misma y repasando episodios de su vida, es, como digo, totalmente introspectiva, pues hablando de su familia, de sus hermanos, de, bueno, de toda su vida, ¿no? Y también la novela es importante porque aparece de una forma soterrada o insinuada el deseo lésbico, porque Ana María Moix era lesbiana, y entonces aparece el deseo lésbico por otro personaje que se llama Eva. No está puesto de forma explícita, pero sí que aparece por ahí, ¿no? Y se ve que Julia, mmm, bueno, pues tiene una relación especial con Eva, ¿no? Siente una relación especial con Eva. Y me gustó mucho, la verdad, la novela. En ciertos momentos, o sea, realmente no tiene nada que ver, pero en ciertos momentos me recordó a, a La voz de la campana de cristal,
en algunas partes. O sea, la narración y la historia no tiene nada que ver, pero esa tristeza que arrastra Julia y esa manera de mirarse a sí misma a ratos me recordó un poco a La campana de cristal, ¿no? Y bueno, me gustó mucho, la verdad, y, y quiero seguir leyéndola. Acaba de sacar hace poco Lumen, un volumen con su poesía completa, y también Amarilla Editora ha sacado un volumen con algunas de sus entrevistas a personas del mundo cultural, y los tengo los dos y quiero ir leyéndolos porque quiero seguir leyendo a Ana María Mosch, la verdad. Así que nada, Julia, me gustó mucho, la verdad. Vale, el siguiente libro es La casa de la piel, de Carina Licorice Queen, de la editorial Arde, que ha sacado esta nueva colección que se llama Cerillas, que son, pues bueno, relatos cortos, ¿no? O pues eso, cuentos cortos o novelas cortas o como lo quieras llamar. Son como portátiles, ¿no? Pequeñitos. Entonces, Carina Licorice Queen pues es la autora del Polvo nunca se asienta, y que bueno, que es una novela que a mí me gustó muchísimo, y este es como una cosa como para saborear a la espera de su siguiente novela, ¿no? Porque es verdad que es muy corto y te deja ahí el regusto de querer más, ¿no? De querer más escritura de esta autora. No quiero desvelar mucho porque, claro, es tan corto que realmente si cuento mucho, pues os lo cuento todo. Pero aquí seguimos a una escultora que ¿cómo se llama? En una exposición donde expone ella, pues conoce a un señor que se llama Cian, que tiene la barba azul, que bueno, pues está por ahí y la invita a una fiesta en su casa, ¿no? Y no quiero desvelar mucho más, pero tiene muchos ecos del cuento de Barba Azul, porque claro, este señor tiene la barba azul, etcétera, etcétera, y va un poco por ahí. Ella va a esa casa y el cuento se desenvuelve de maneras misteriosas, ¿no? Y bueno, es así como un cuento gótico, un tanto febril. Yo además lo leí con febrícula porque me puse malísima, y fue una lectura como así como medio sueño, medio de esto cuando estás con febrícula, que todo parece un poco irreal, y la verdad que fue una lectura muy intensa precisamente por eso. Y bueno, me gustó, me dejó con ganas de más, la verdad. Y nada, deseando que saquen más cosas de esta autora. Ojalá pronto, porque es que me gusta mucho cómo escribe, la verdad. Vale, el siguiente es un libro un poco random, la verdad, que yo no lo había visto en ningún sitio y de repente vi una reseña en un medio, no sé dónde fue, y me llamó la atención. Y dije, pues me lo voy a comprar. Y luego, pues es una cosa un poco rara que no tiene mucho que ver con lo que yo suelo leer, pero bueno, como quiero hablar de todas las lecturas que hago, pues lo traigo igual. Entonces, se trata de Tímidos Radicales, de Hamza Hassan, la política antisistema del militante introvertido, que está editado por Caja Negra, que es una editorial normalmente edita ensayos. Vale. ¿Por qué me interesó? Bueno, lo he dicho muchas veces, ¿vale? Yo soy una persona bastante tímida, y entonces pues me interesó lo que se planteaba en esa reseña que yo leí, porque bueno, parecía que el libro iba a hablar un poco o a pensar un poco qué significa políticamente, ¿no? O de forma estructural ser una persona tímida, ¿no? Socialmente, ¿no? Simplemente como, porque yo nunca he visto nada pensado desde ese eje, simplemente, ¿no? Como, porque bueno, realmente, o sea, es una cosa, creo que se ve, ¿no? Que ser una persona tímida bueno, pues a veces te frena en hacer ciertas cosas, o tú misma te pones palos en las ruedas. Bueno, es más complicado que ser una persona extrovertida, vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces, pues nada, pues me llamó la atención y lo quería leer. ¿Qué pasa? Que yo pensé que iba a reflexionar sobre eso así de forma un poco, pues bueno, pues es típico ensayo que te reflexiona sobre una cuestión que a lo mejor no has leído nunca y ya está, ¿no? ¿Qué pasa? Que no es un ensayo, es una cosa un poco rara, porque es como si
fuera una especie de manifiesto político, entrevistas, activistas, o sea, es como, a ver, voy a ver si me explico. Es como si existiese realmente un movimiento social de tímidos, tímidos radicales, que es lo que se llama así, ¿no? Entonces el libro lo que hace es como si recogiera documentación de este movimiento, ¿vale? Entonces hay manifiestos, hay entrevistas, algunos de estos supuestos militantes, hay pues líneas de acción, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como está redactado a la forma en que se redactan pues, típicos manifiestos políticos, no profundiza en nada, ¿no? Simplemente pues te dice, los tímidos radicales queremos estos puntos, ¿no? Es una parodia, no es real, ¿no? O sea, evidentemente el autor está como imaginando eso, ¿no? Y es además muy paródico. Entonces, tiene cosas que me parecieron como ideas interesantes que se podían haber desarrollado, que se podrían pensar, pero no se mete a ellas, porque simplemente es como una especie de construcción ficticia de un movimiento que no existe y que además en cierto punto llega a construirse casi como parodia, ¿no? Y bueno, a ver, yo no recomendaría este libro. A mí me ha interesado algunas cosas, pero bueno, que no es un libro que yo recomendaría porque, bueno, sin más, o sea, si te interesa muchísimo el tema, pues bueno, igual te hace gracia leerlo porque es como una cosa así un poco marciana, ¿no? Pero, a ver, no es un libro que yo recomendaría, la verdad. No sé, me gustaría, la verdad, que alguien escribiese algo sobre esto. Opino. En plan, en serio. O sea, en plan, pensarlo, ¿no? No sé, bueno, ahí lo dejo. Si alguien lo quiere escribir, pues mira. Vale, el siguiente libro es un libro que me ha gustado muchísimo y que yo me esperaba que me gustase, pero como que ha superado mis expectativas y además ha sido un poco diferente a lo que pensaba. O sea, la experiencia ha sido un poco diferente a lo que pensaba y me ha gustado mucho. Y es este libro, Dios fulmine a la que escriba sobre mí, de Aura García Junco, que está editado por Sexto Piso. Y bueno, este libro lo que hace la autora, Aura García Junco, es reflexionar sobre el duelo por la muerte de su padre, pero con una particularidad o de una forma muy particular, porque lo que hace es que ella reflexiona sobre su padre a través de los libros que él tiene en su biblioteca personal, porque su padre era un editor muy famoso y bueno, muy conocido en el mundo literario en México, H. Pascal. Bueno, en el mundo literario él quería que le llamaran H. Pascal, en realidad se llamaba Juan Manuel García Junco, pero él era en el mundo literario H. Pascal. Era editor de una editorial de fanzines, Sí, era como fancinera, era una editorial independiente de ciencia ficción, fantasía, de géneros que él entendía como marginales, ¿no? Y bueno, pues era un tipo muy peculiar por lo que nos cuenta aquí su hija, ¿no? Y pues tenía una gran biblioteca y entonces pues cuando muere ella se queda gran parte de esa biblioteca y pues después de un par de años pues se decide por fin a mirar lo que hay ahí, ¿no? O a ponerse frente a esa biblioteca y a través de varios libros pues nos va contando cosas, nos va elaborando su duelo, nos va hablando de su padre de una forma compleja, ¿no? Porque ella tenía una relación muy complicada con su padre, porque pues eso, su padre era un personaje muy, muy conocido, pero con sus peculiaridades, pues bueno, pues yo qué sé, tenía actitudes machistas, por ejemplo, que a ella le avergonzaban un poco, luego tenía cosas luminosas, ¿no? Pero es como una elaboración de su duelo desde el hacerle justicia al duelo, pero también no mentir sobre su padre, ¿no? O intentar mostrarnos a su padre desde todos los lugares posibles, ¿no? Con todas las aristas. Y me parece como un ejercicio, pues eso, muy sincero y muy bonito. Al final acaba siendo un libro además muy bonito. Y además es muy bonito para, pues eso, a quienes nos gustan los libros, es muy bonito porque lo hace a través de libros. Y aunque no conozcas los libros, pues ella usa esos libros para contarte
cosas, ¿no? Y para reflexionar sobre el duelo, sobre las palabras, sobre el lenguaje, sobre la literatura, ¿no? Y es muy bonito y me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. O sea, yo esperaba que me gustara, pero me ha gustado mucho más de lo que esperaba, no sé. Ella además escribe muy bien, escribe muy bonito y no sé, es de estos libros que se quedan contigo y que es de estos libros que lo abres por cualquier página y te encuentras párrafos que dices, increíble. O sea, me acabas de agujerear el corazón, ¿no? No sé, me ha gustado mucho, la verdad. Así que Dios fulmine a la que escriba sobre mí, muy recomendado. Sí, sí. Vale, el siguiente libro me hizo mucha ilusión porque, bueno, me escribió Magrat para colaborar con Duerme Vela y me hizo mucha ilusión porque la verdad es que yo no he leído muchas cosas de Duerme Vela, pero sí que tengo un par compradas y sí que quería leer más cosas, ¿no? Y bueno, pues me escribió para mandarme este libro, Silenciadas, un cuento de hadas del Me Too, de Anne Claycomb. Que bueno, además, como siempre, las ediciones de Duerme Vela son súper bonitas y bueno, me hizo mucha ilusión, la verdad. Y además este libro justo me llamaba la atención, ¿no? Y bueno, pues nada, según me llegó me puse a leerlo y la verdad es que es un libro que me enganchó muchísimo y que me vino muy bien en ese momento porque, bueno, ya os he contado al principio, estoy leyendo menos, cosa que para mí ahora mismo no es un problema, o sea, de hecho es positivo porque siento que necesito leer más despacio, leer con más atención, salir un poco del bucle de las ansias de, pues eso, novedades, cosas que me llegan, tengo que leerlo todo y que luego a veces llega un momento que digo, jolín, pues me he leído este libro hace 2 meses y no me acuerdo, ¿no? O no me acuerdo de detalles que creo que son importantes. Y yo tengo una pequeña obsesión con la memoria, tengo una obsesión con no olvidarme de cosas, cosa que es una pelea muy absurda porque evidentemente la memoria funciona así, no me puedo acordar de todas las cosas, pero es una cosa que me obsesiona. Entonces necesito como leer más lento y lo estoy haciendo y estoy contenta con eso. Pero a la vez tengo todavía un poco de desorden porque tengo muchas cosas que quiero leer y no sé. Entonces, bueno, en este desorden esto me vino súper bien porque es una lectura que engancha mucho y que te lees así de corrido y que es muy disfrutable en el sentido de que eso, que se lee muy, pues de una forma pues rápida, te engancha un montón, te metes en la historia, tal, a pesar de que la historia es dura, o sea, no es una cosa súper divertida, ¿no? Es una historia dura, pero es también bonita en ciertas partes. Bueno, y después de este rollo que no tenía nada que ver con el libro, os cuento. Entonces, en el libro seguimos a estas 4 mujeres que son Joe, J-O, Ebony, Ranjani y Maya, ¿vale? Que, bueno, lo que tienen en común es que trabajan en la misma empresa y se dan cuenta, bueno, sabemos nosotras que las 4 han sufrido una agresión igual, por parte del director general de la empresa, ¿vale? Y además de esto, vamos descubriendo que el director general les ha echado una maldición a cada una para que no puedan hablar de lo que les ha hecho, para que no puedan denunciar, para que no puedan contarlo, ¿no? Porque si lo cuentan o si intentan contarlo, cada una sufre una consecuencia diferente, ¿no? Y estas consecuencias, estas maldiciones tienen que ver con cuentos de hadas clásicos. Entonces, bueno, pues no os voy a contar lo que le pasa a cada una porque es como interesante descubrirlo, ¿no? Pero claro, cada una tiene como pues eso, ¿no? Como se enfrenta a unas consecuencias pues muy complicadas y lo que están intentando es poder denunciarlo, ¿no? Entonces, al final es una historia muy bonita de sororidad y de pelear juntas y de intentar pues eso, denunciar a este señor, ¿no? Que está usando su poder para agredir a sus trabajadoras. Y o sea, aparte de ser una historia muy bonita de sororidad y de lucha juntas y demás, es súper interesante porque durante la novela te van diseccionando, bueno, se va hablando de los cuentos clásicos desde una mirada, o sea, se diseccionan y se dice, pues por ejemplo, ¿y por qué las princesas
siempre la salva un príncipe y no sé qué, ¿no? O por qué no hay madrastra, las madrastras siempre son malvadas en los cuentos clásicos, tal, ¿no? Entonces, porque hay como un canal de Discord donde se discuten estos cuentos, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver un poco con los cuentos, con las maldiciones que le han echado a ellas, ¿no? Que cada una tiene que ver con un cuento. Y es muy interesante porque, claro, pues eso, todo lo que sean cuentos clásicos y diseccionar pues todos los pues el machismo y que los impregnan, ¿no? Y diseccionarlo y poder pensarlo de otra manera, pues es súper interesante, ¿no? Y la historia de estas 4 mujeres es súper interesante y además, pues eso, engancha un montón y me ha gustado bastante, la verdad. Yo no soy muy lectora de fantasía y reconozco que a veces me cuesta, como que hay ciertas premisas que cuando son muy fantásticas, mi mente racional pues como que le cuesta, le cuesta como dejarse llevar, ¿no? Pero realmente, excepto un par de cositas que mi mente racional dijo, ostras, esto me cuesta aceptarlo, pero vamos para adelante con todo. Realmente, bueno, es como una historia interesante y además el trasfondo, este cuento de hadas del Me Too, este trasfondo de este señor nos ha silenciado, ¿no? O sea, que tiene mucho que ver con cómo funciona la propia cultura de la violación, ¿no? Que silencia a las mujeres, o sea, encima de que te han agredido, no puedes hablar de ello porque la culpable eres tú, porque no te creen, porque si encima es un hombre con poder, eh, pues sufres consecuencias en tu trabajo, en tu vida personal, profesional, etcétera, ¿no? Entonces, eso está muy bien representado aquí, ¿no? Y eso ha sido una lectura sorprendente y diferente a lo que yo suelo leer, pero me ha gustado, lo he disfrutado y bueno, los 4 personajes son súper interesantes, cada una tiene sus cosas, no sé, ha sido una lectura que he disfrutado mucho, así que bueno, pues ahí lo dejo. Si os gusta la fantasía, 100% una recomendación. Si no os gusta la fantasía, pues la verdad, mm, o sea, se lee muy fácil y no, pues eso, solo hay un par de cosas así un poco locas de más, ¿no? Pero bueno, como que es bastante dentro de lo que cabe verosímil la historia y se sigue perfectamente y no sé, o sea, yo creo que es una lectura también importante, ¿no? Creo que además podría servir para un público a lo mejor más joven para empezar a abordar el tema, ¿no? Eh, no sé, me ha gustado. Así que ahí lo dejo, silenciadas. La siguiente lectura es Inacabada de Ariel Florencia Richards, que está editada por Alfaguara. Y bueno, es un libro que se ha llamado la gran novela trans chilena, ¿no? La autora es chilena. Y el libro cuenta básicamente la historia de una transición de género, ¿no? Que sería un poco la de la autora, aunque realmente el personaje que seguimos tiene otro nombre y está imbuido de ficción, pero se medio sobreentiende que tiene que ver con la autora, ¿no? Simplemente que le ha puesto otro nombre. Bueno, y aparte de ser un libro sobre una transición de género, ¿no? Es muy interesante el punto de vista o el planteamiento, porque bueno, la autora pues estudió arte y está haciendo una tesis, de hecho, sobre arte, ¿no? Y la protagonista también estudia arte, ¿no? Y le interesan las obras de arte que se entiende que están inacabadas, ¿no? Que se supone que están inacabadas. Porque precisamente le interesa ese estado de indefinición o de estar en el medio de una orilla u otra. Pues eso, ese estado de está inacabado, pero en realidad tiene entidad en sí mismo, aunque sea un proceso, ¿no? Y evidentemente esto es un paralelismo con la transición, ¿no? Entonces, durante todo el libro va mencionando obras de arte inacabadas, que, bueno, pues para mí eso siempre es como un caramelito, porque a mí un libro que menciona obras de arte, pues siempre es bien. La trama en concreto del libro, o de lo que nos cuenta el libro, es como la protagonista, que se llama Juana, se va con su madre a Nueva York en un viaje de varios días, donde Juana quiere poder hablar con su madre y digamos que reestrechar lazos y poder hablar con ella de verdad y tranquilamente sobre su identidad de género, ¿no?
porque, bueno, su madre lo sabe, pero bueno, pues no lo llega a aceptar o se está haciendo un poco la que no lo sabe o, bueno, está como a lo suyo, ¿no? Y entonces Juana quiere también intentar romper ese silencio que se ha impuesto entre ellas y poder hablar de esto y poder reconectar con ella, ¿no? Y lo que sucede es que pues el viaje es una especie de silencio, bueno, sí, es un intento de conversación que siempre hay algo que impide que se dé, ¿no? Es también este interrumpir todo el rato, ¿no? Impedir que algo termine, vamos a decirlo, ¿no? Y entonces, pues es precisamente como esta conversación frustrada. Y durante este viaje, donde pues ellas no pueden estar todo el tiempo que quisieran juntas, o todo el tiempo que Juana quisiera juntas, bueno, una serie de circunstancias. Entonces, pues bueno, Juana va explorando esa ciudad, porque además ella estudió ahí en el pasado, y bueno, pues va volviendo a los sitios donde ella estuvo antes de empezar su transición, y pues repensando esos sitios, mirándolos desde otra manera, bueno, pensando cómo son esos sitios con una nueva Juana, ¿no? Mirados desde ella permitiéndose ser quien es, ¿no? Y bueno, pues es un poco esto, y es interesante cómo va hablando de todas estas obras, te va metiendo todo esto entre medias, y bueno, como que el planteamiento es muy chulo. Es verdad que se nota mucho que es una escritora académica, o sea, que es sí, que está en la universidad, porque es una escritura mucho más racional y lógica que a lo mejor visceral, ¿no? O, o literaria, de maneras que desbordan, ¿no? A lo mejor las imágenes, o sea, las palabras, las imágenes, ¿no? Es una escritura como más contenida y más lógica. Entonces, es un libro que tiene muchas metáforas, pero son metáforas muy lógicas. No a través del lenguaje, sino a través de lo que te va poniendo ahí, ¿no? Se nota mucho que es académica. Yo lo he notado mucho en la escritura. Me ha gustado, pero es verdad que es curioso, ¿no? Es curiosa su forma de... Bueno, la diferencia de una persona que a lo mejor está acostumbrada a escribir desde unos lugares, ¿no? Y el lugar literario que desborda a lo mejor desde las palabras o desde las metáforas, en la academia lo hace desde otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, interesante la verdad. Así que, bueno, aquí lo dejo. Vale, luego leí este cómic, lo sabes, aunque no te lo he dicho, de Candela Sierra, que es la autora de un cómic que a mí me gusta mucho, que se llama Rotunda, un cómic abajo el trabajo total. Y entonces este es el nuevo. Y es súper curioso, me ha gustado un montón. Me ha gustado muchísimo por las técnicas que usa, la técnica narrativa. Creo que es muy original en cómo usa los recursos del cómic para lo que quiere contar. Digamos que son como historias cortas, de a lo mejor de 4 páginas, que cada una tiene relación con la siguiente. O sea, ponte, la primera aquí no hay nada. Bueno, en esta primera historia sale este personaje y se termina esta historia, me lo estoy inventando, porque no sé, se termina esta historia y de repente este personaje se va caminando por la calle y se cruza por la calle con otra persona, y esa otra persona es la protagonista de la otra historia. No sé si me estoy entendiendo, ¿no? Es como que, o sea, me estoy explicando, no sé si me estoy explicando, entendiendo. Bueno, total, que va como hilando una historia con otra, pues de estas formas, así como, pues eso, ¿no? De repente la persona que estaba sentada en esa esquina es la protagonista de la siguiente cosa, ¿no? De la siguiente historia que te va a contar. Y así. Y tiene recursos muy chulos. Bueno, el dibujo a mí me gusta mucho. La verdad es que estoy intentando buscar algo que os pueda enseñar. No sé, creo que usa muy bien sus recursos. Bueno, me encanta. Creo que usa muy bien los recursos del cómic.
y que es muy original en la forma de usarlos y me ha gustado cómo hila unas cosas con otras. Ahí es que quiero encontrar una en concreto que me gustó mucho, por ejemplo, me gusta mucho, eh, mirad esas viñetas que están como borrosas, eh, y es porque la protagonista tiene que ir o sea, tiene que ir a buscar las lentillas a la óptica y no ve, bueno, es curioso. ¿De qué van estas tiras cómicas? Porque, bueno, cómicas, bueno, sí, son un poco son tragicómicas, ¿no? Es como para que te hacen gracia y a la vez son demasiado reales, ¿no? Son sobre las relaciones contemporáneas, sobre cómo las relaciones contemporáneas, mediadas por la tecnología, sobre, pues, bueno, la individualidad, ¿no? Y cómo desde la individualidad, pues, te ves a ti pero no ves al otro, entonces, pues, tú estás hablando y no estás escuchando al otro, el otro no te está escuchando a ti y cada uno está en su cosa, ¿no? Entonces, no sé muy bien cómo explicarlo mejor, pero es sobre las relaciones contemporáneas, entonces es como muy crítica con ellas, pero a la vez es gracioso, como irónico. O sea, es que es un cómic que hay que leerlo para entender lo que quiero decir, ¿no? Pero me ha gustado mucho, la verdad. No sé, me ha gustado un montón. No sé muy bien cómo explicarlo mejor, pero muy chulo y muy chulo el dibujo, muy chulo la técnica y los recursos que usa. Y mira que Rotunda me gustó mucho, pero creo que en cuanto a técnica y a recursos, supera a Rotunda. La verdad, creo que ha dado como un salto en su carrera. Vale, y luego el último, que lo he dejado para el último porque es con el que os he pegado la chapa en el otro vídeo, en Instagram con 200 posts y demás, pues es este. Tengo algunas preguntas para usted de Rebeca Mackay. Que, pues eso. Para no repetirme mucho, como os voy a dejar por aquí arriba el vídeo largo que hice, el vídeo solo de este libro, pues bueno, voy a contarlo rápidamente. En este libro seguimos a Body Kane, que es una mujer que tiene un podcast sobre mujeres del mundo de Hollywood que sufrieron diversas violencias, ¿no? Y que sus historias nos las han contado, pues bueno, desde un prisma machista, ¿no? Y lo que hace ella es como investigar y resituarnos a esas historias, ¿no? Y por cosas de la vida vuelve a su instituto, que era un instituto de estos internados como de élite que hay en Estados Unidos, que los alumnos viven en el campus, y ella vuelve al instituto para dar unas clases sobre podcast, porque como es podcaster, pues para dar unas clases sobre eso. Y una de sus alumnas quiere hacer un podcast sobre un asesinato que hubo cuando Body Kane era alumna de una compañera suya. Entonces, quiere hacer un podcast de True Crime. ¿Y qué pasa? Pues lo que hace aquí Rebecca Mackay, lo que pretende hacer y lo que hace es reflexionar sobre los True Crimes, sobre cómo se hacen los True Crimes, sobre la ética de los True Crimes, sobre si está bien, ¿no? O sea, sobre qué supone que la intimidad de una persona esté en internet para que todo el mundo la vea, que supone que una persona X en internet se ponga como a investigar sobre un caso, intente reabrirlo, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, tiene como muchos puntos interesantes porque pues este caso sucedió en los años 90, entonces en ese momento pues no había el internet que hay ahora, ¿no? Y claro, eso cambia muchas cosas, ¿no? Entonces, hoy en día, pues la gente en internet mira este caso con otros ojos porque se saben más cosas, se pueden compartir más cosas. Hay mucha gente que piensa que se encarceló a la persona equivocada. Esto se sabe al principio, ¿no? Y entonces también hay un tema sobre que si hubo racismo estructural o no, porque el chico al que encarcelaron era un chico negro. Entonces es como se desenvuelve todo esto, ¿no? Y ella va utilizando todo esto para hacernos reflexionar sobre el género del true crime, sobre la justicia en la era de internet, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, súper, súper, súper interesante. A mí me ha gustado un montón. Y además engancha mucho porque ella es muy lista y a la vez muy retorcida, ¿no? Porque, claro, lo que hace es que ella te engancha a la novela porque es un true crime. Aunque sea ficción, porque es totalmente ficción, lo que te engancha de la novela es la parte de true crime, es el caso y cómo te lo va contando, porque te va desenvolviendo, te va. Y claro, tú estás ahí a la vez reflexionando, jolín, pero claro, es que, ¿qué pasa con los true crimes? ¿Qué pasa con que se esté hablando de esto tal? Entonces, claro, ella al hacerlo desde la ficción lo puede hacer porque no está hablando de un caso real, ¿no? No está exponiendo la intimidad de nadie, pero bueno, la tía es muy lista, la verdad. Rebecca Mackay lo has hecho muy bien. Así que nada, ya no os doy más la chapa porque de este ya os he hablado mucho. Y estas han sido mis lecturas de abril, de marzo y abril. Y nada, pues bastante bien. O sea, es verdad que en general este año de lecturas está siendo bastante peor que el anterior, pero porque, bueno, estoy yo como más desordenada, también he tenido como que repensar esto de que yo me sentía como que necesitaba leer más lento. Entonces, bueno, no estoy teniendo tantas lecturas buenísimas como el año pasado, porque también es que el año pasado leí muchísimo y pues leí todo lo de Annie Ernaux y tal, pero estoy teniendo bastantes lecturas que me han gustado. Es verdad que siento que el año pasado había más que me gustaron más, ¿no? O sea, como de estas que dices, ¡buah! O sea, se van a quedar conmigo para siempre. Pero, por ejemplo, en estos 2 meses hay un par, el de Rebecca Mackay y el de el de Aura García Junco, que son libros que también se me van a quedar, o sea, me han gustado mucho, ¿no? Pero bueno, no sé, siento que en general está siendo un poco más flojo que el anterior, pero no pasa nada, porque también, pues eso, cada año es diferente y también estoy haciendo otras cosas y estoy dedicándome a otras cosas y estoy leyendo menos y no pasa nada, todo va estupendamente. Así que nada, pues ya termino aquí por no ser pesada. Espero que os haya gustado. Contadme si habéis leído alguno de estos libros, si os apetece leer alguno, cuáles fueron vuestras lecturas favoritas de estos 2 meses. Y nada, si os ha gustado y os apetece dejarme un emoji de una pila de libritos para que yo sepa que os ha interesado, pues me haría mucha ilusión. Y pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Os mando un besazo gigante. ¡Mua!